la suma importancia de conformar la mente a la Biblia. La suma importancia que tiene el conformar la mente del hombre a la Biblia, lo cual es la palabra de Dios. Si un ser humano no conforma su mente a la Biblia, está perdido. Al morir se va a ir al infierno. Va a ir al infierno a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco, y en el juicio, por un pecado cometido en vida, será lanzado al lago de fuego. Y lo más probable es que el hombre no tenga ni siquiera idea de por qué. Porque no conformó su mente a la Biblia. Los pensamientos del ser humano están en base a una mente no conformada a la Biblia. Entonces el hombre piensa totalmente disconforme a lo que Dios ha dicho y que se encuentra escrito en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. En la Biblia está la respuesta al porqué de las cosas. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué existo? ¿Para qué? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién me creó? ¿Por qué existe el bien? ¿Por qué existe el mal? Todas esas respuestas se hallan en la Biblia, en la palabra de Dios. En la Biblia se nos dice que hay un Satanás que existe. Es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera mentalmente en los pensamientos de los hijos de desobediencia. ¿Hijos de desobediencia a qué? Desobediencia a las dos demandas del Señor Jesucristo. En la Biblia nosotros tenemos el siguiente versículo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios, el Dios que nos creó, el Dios verdadero, el Creador. Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se encarnó, vino al mundo. Emmanuel, Dios con los hombres. El mismo que nos creó, Él se encarnó. Él es Cristo. Cristo. Cristo es el Dios Trino encarnado. Cuando nosotros leemos en Juan 12:41, lo que se está diciendo de Jesús, Juan 12:41, Isaías dijo esto de Jesús, del Señor, de Cristo, cuando vio su gloria y habló acerca de él. En Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5, dice Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime. Y entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Isaías dijo esto de Cristo, de Jesús, del Señor, cuando vio su gloria y habló acerca de él. El Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. En Isaías 43, versículos 11 y 12, leemos, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Yo Jehová. ¿Quién anunció desde los cielos, ya, la necesidad del arrepentimiento y la fe en el Evangelio? Cristo anunció. ¿Quién salvó al ser humano del infierno? Cristo en la cruz del Calvario. Cristo salvó. ¿Quién hizo oír a los muertos espirituales? Cristo. Juan 5:25. Cristo diciendo, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Cristo anunció, Cristo salvó en la cruz, Cristo hizo oír. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Isaías capítulo 43, versículos 11 y 12. Entonces, el problema que tiene el ser humano es que no conforma sus pensamientos de su mente, los pensamientos que se anidan en la mente, no los conforma la Biblia. Cuando las naciones estaban sin Biblia, eran naciones sanguinarias, naciones que
que vivían en una crueldad, en un oscurantismo. Eran naciones donde había barbarie. Pero cuando Alemania ya empezó los alemanes empezaron a leer la Biblia, todo esto gracias a Lutero. Lutero clavó sus tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania, rebelándose contra el oscurantismo vaticano papal, porque el Vaticano prohibía la lectura de la Biblia. El Vaticano solamente autorizaba al Papa y a algunos cardenales a leer la Biblia en latín. In nomine Patri et Spiritus Sancti, in nomine Tuum, in nomen Domini Stani, in Domini Dani. Y nadie entendía nada. Y lo que decía el Papa era lo que había que hacerse. Pero cuando se opone Alemania por Lutero, se opone al catolicismo medieval vaticano, y gracias a que, por misericordia de Dios, un alemán llamado Gutenberg, él crea la imprenta digamos, en protesta y en rebelión al Vaticano papal. El monarca de Alemania, amparando a Lutero, establece que toda Alemania debe leer la Biblia. O sea, en una respuesta de insurrección, de no someterse a los dictámenes del catolicismo vaticano papal, el cual, como ley vaticana, prohibía la lectura de la Biblia, so peso a ser quemado en la hoguera católica, en la Inquisición, tildado de brujo, ya, de hereje. Entonces, cuando Alemania se libera del yugo papal, en respuesta, en rebeldía, en contradicción, una respuesta contraria al dictamen papal, ordena el monarca alemán, ordena que todos los alemanes comienzan a leer la Biblia en sus casas, y para tal efecto, ayuda, le proporciona dinero, ayuda con dinero fiscal, de las alcancías fiscales del palacio alemán, del gobernante alemán, le proporciona dinero para que Gutenberg, quien había descubierto la imprenta, empiece a imprimir los primeros ejemplares de la imprenta de Gutenberg, sea la Biblia, traducida al alemán. Y Alemania, que era un país que estaba sujeto a la barbarie, a la ignorancia, al oscurantismo medieval, empieza a tener un crecimiento intelectual, cultural, un desarrollo en la industria en todo orden, industria agrónoma, de agronomía, industria naval, en todo tipo de desarrollo, como ninguna otra nación la ha tenido jamás Alemania, gracias a la Biblia, gracias a que los alemanes de la era medieval, en respuesta contraria a la imposición del Vaticano papal, que tenía sumergido a toda Europa en un oscurantismo medieval, oscurantismo bíblico, donde la gente no leía la Biblia. Pero cuando los alemanes empezaron a leer la Biblia, Alemania empezó a tener un desarrollo en toda la forma en que un país puede desarrollarse, científicamente, intelectualmente, culturalmente, en todo orden. Y lo siguió de inmediato Inglaterra. El rey de Inglaterra, se rebeló también contra el dominio vaticano papal, que prohibía la lectura de la Biblia, y como en Alemania empezó el luteranismo, de inmediato en Inglaterra empezó el anglicanismo. Todos los ingleses empezaron a leer la Biblia y empezaron a conformar su mente a la Biblia. La Biblia es la palabra del Creador. En la Biblia se encuentra la respuesta al porqué de las cosas. ¿Por qué existo?
¿Por qué he sido creado? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? En la Biblia está la respuesta a todas las inquietudes espirituales del hombre. Entonces, la desgracia que tiene el ser humano es que no conforma su mente a la Biblia, no oye ni lee la Biblia. En Inglaterra, al igual que en Alemania, empezó a haber un despertar en orden científico, cultural, ideológico, moral, como ninguna otra naciones aparte de Alemania e Inglaterra. Y en el año 1700 en Inglaterra zarpa el Mayflower y refunda los Estados Unidos de Norteamérica. Y los colonos ingleses que vinieron de las colonias de los británicos a refundar Estados Unidos, fundaron Estados Unidos en la Biblia, la palabra de Dios impresa en papel. Y Estados Unidos en la actualidad es la nación más poderosa del mundo, porque Dios dijo, yo honraré a los que a mí me honren, y a los que no los tendré en poco. Por eso todo Oriente, que a no ser por el petróleo, estarían totalmente desaparecidos. Ellos adhieren a una doctrina espiritual llamada el Islam, que es la religión del anticristo, el Islam. Ahora, toda África, el continente negro, sin Biblia, adoradores de los demonios, de las religiones africanas, del vudú, el candomblé, la macumba, el santerío, todo lo que es adoración a demonios, están exentos de Biblia. Entonces los pensamientos de ellos son pensamientos que no están conforme a lo que Dios ha dicho y que está escrito en la Biblia. La desgracia de los seres humanos que pueblan este mundo a través de las diferentes naciones, es que no conforman su mente a la Biblia. Hoy en día, el ser humano se encuentra más alejado de Dios, cada vez más, del Dios que se reveló al hombre en la Biblia. Todo lo que Dios ha dicho al hombre se encuentra escrito en la Biblia. Los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, la Biblia. Entonces el ser humano, al no conformar su mente a la Biblia, está perdido. Está perdido el ser humano. Hoy en día la gente confía en los políticos. Los políticos pretenden solucionar los problemas de la humanidad sin Cristo, sin tomar en cuenta a Cristo, la Biblia. No toman en cuenta al Señor Jesucristo. Y Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Además, Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y el hombre insiste en tratar de solucionar los problemas de la humanidad sin tomar en cuenta la Biblia. Lo que la Biblia dice, no conforma su mente a la Biblia porque no la oye. No oye la Biblia, no lee la Biblia. Sigue viviendo sin conformar sus pensamientos que tiene a lo que Dios ha dicho y que se encuentra escrito en la Biblia. Esa es la desgracia del ser humano. Hoy en día, naciones como Chile, mi nación, naciones como Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, México, todas las naciones del mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, Francia, España, Alemania, Inglaterra, son naciones que dejaron de consultar la Biblia, de leer la Biblia. La Biblia trajo luz a un mundo en tinieblas. Y ahora el ser humano permanece sin leer la Biblia, la palabra de Dios.
Dios ha hablado al hombre y lo que Dios ha hablado al hombre se encuentra escrito en la Biblia. Los 66 libros inspirados por el Espíritu de Dios, la Biblia. Entonces, si el hombre no conforma su manera de pensar, sus pensamientos que hay en su mente, a lo que Dios ha dicho y que se encuentra escrito en la Biblia, el hombre está perdido. No va a darse cuenta que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia seguirá operando en él, en su mente, en sus pensamientos. En Efesios capítulo 2, en la Biblia, dice, Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con él. Eso es Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida Cristo, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y cómo el hombre va a poder saber esto si no lee la Biblia? ¿Cómo va a poder creer en algo que no lee, que no oye? ¿Cómo va a poder creer, cómo va a poder tener fe en algo que no tiene la menor idea? Porque no oye la Biblia, no lee la Biblia. En Romanos 10, 17, en la Biblia, dice, la fe viene por el oír, y el oír la Biblia. El oír la Biblia. Leer la Biblia. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios que está impreso en papel, que se llama la Biblia. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los pensamientos del ser humano que no lee la Biblia, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia a las dos demandas del Señor. Cuando el Señor Jesucristo, nuestro Dios encarnado, comenzó su ministerio de salvación aquí en la tierra, comenzó a exigir el obedecer dos demandas que están en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Todo ser humano que no obedece a estas dos demandas es un hijo de desobediencia a Dios y a sus dos demandas de Dios para con el hombre. Y por lo tanto, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, seguirá operando en ellos, ¿ya? O sea, interviniendo en sus pensamientos, poniéndole pensamientos erráticos en sus mentes. Entonces, los seres humanos, los pensamientos que tendrán, los tendrán conforme al diablo, y no los tendrán conforme a Dios, a lo que Dios ha dicho al hombre y que se encuentra escrito en la Biblia. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en mi país, en Chile, la gente en Chile no reacciona a lo que está ocurriendo en Chile, en mi país. Y esto ocurre en todas las naciones. Lo que está ocurriendo en Chile también ocurre en Inglaterra, también ocurre en Francia, también ocurre en España, también ocurre en Argentina, también ocurre en Brasil, también ocurre en todas las naciones, cuyos nacionales, cuya gente de esas naciones no conforma su mente a la Biblia. El poder de Satanás, operando en los líderes mundiales, ha establecido los pactos migratorios, los pactos de refugiados a través de las Naciones Unidas, que es la base del surgimiento del anticristo. El Nimrod de Génesis capítulo 10, el Nimrod, donde todos van a seguir a Nimrod para construir una torre de Babel, un babelismo, una confusión mundial. Todo está escrito en la Biblia, todo lo que ha ocurrido, está ocurriendo y va a ocurrir, se haya escrito en la Biblia. Y el hombre sigue sin prestar oído a la Biblia, porque está muerto espiritualmente el ser humano.
Y el muerto espiritual no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero como el ser humano se encuentra muerto espiritualmente, las palabras de la Biblia a él le parecen locura. Eso está en 1 Corintios 2, versículos 14 y 15. Ahí el apóstol Pablo dice, en la Biblia, 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, porque el hombre que está muerto espiritualmente, el hombre natural, o el hombre animal, como dice el original, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Las cosas que son del Espíritu de Dios se encuentran escritas en la Biblia. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir estando nacido de nuevo espiritualmente. Pero toda persona que se encuentra muerta espiritualmente no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque se encuentra espiritualmente muerto y necesita imperiosamente nacer de nuevo. Y eso también está escrito en la Biblia. En Juan capítulo 3, versículo 1 al 8, Cristo Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Os es necesario nacer otra vez. Naciste espiritualmente vivo. Cuando dejaste el estado de niñez, el estado de inocencia, pecaste a conciencia y la sentencia contra el pecado que es la muerte se aplicó sobre tu espíritu y moriste espiritualmente. Y todo ser humano muere espiritualmente cuando peca la primera vez, a plena conciencia, dejando el estado de niñez. Y de ahí en adelante necesita otra vez nacer espiritualmente, nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Está escrito en la Biblia. Allí en la Biblia está escrito. Si tú no lo sabes, lee la Biblia para que conformes tus pensamientos a la Biblia y no conformes tus pensamientos a Satanás. Porque existe el bien y existe el mal. O tú conformas tus pensamientos al bien, que es Dios, o los conformas al mal, que es Satanás. Querido amigo, el problema que tiene el chileno, mi compatriota chileno, es que está muerto espiritualmente por haber pecado, como lo estuve yo, y no reconoce esa condición, es decir, no cambia de parecer respecto de cómo piensa que se encuentra espiritualmente ante Dios. Tampoco cambia de parecer respecto de cómo se encuentra moralmente ante Dios, ni tampoco cambia su parecer respecto de cómo se encuentra judicialmente ante Dios. Por haber pecado, el ser humano se encuentra muerto espiritualmente, y el ser humano no lo quiere reconocer. No se quiere reconocer así, no se quiere arrepentir. Arrepentimiento es cambio de parecer, metanoia en griego. Y meta es cambio. Noiaité, pensamiento de la mente. Cambia los pensamientos que hay en tu mente. Metanoiaité. Meta en griego es cambio. Ese prefijo meta. Lo que viene después, el sufijo, por ejemplo, morfo, es lo que va a cambiar. Si lo antecede el prefijo meta, metamorfo, cambio de forma. Metanoiaité. Meta es el prefijo que indica un cambio. Meta, cambio. Noiaité son los pensamientos de la mente. Metanoiaité significa cambio de los pensamientos de la mente y se traduce al español arrepentimiento. Al inglés, repent. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio de salvación en la tierra, comenzó a demandar en Marcos 1:15, arrepentíos, en el idioma griego antiguo, metanoiaité, es decir, cambiaos los pensamientos que tenéis respecto de cómo os encontráis ante mí. La verdad es que os encontráis moralmente corrompidos, jamás podrás evitar caer en pecados. Vas a pecar contra mí, dice Dios, hasta que os muráis. Por haber pecado, os encontráis espiritualmente muertos, con necesidad de nacer de nuevo. Por haber pecado también, os encontráis judicialmente con vuestras almas sentenciadas al lago de fuego, a la muerte eterna. Y no os queréis cambiar de parecer, no os queréis cambiar de parecer respecto de cómo os encontráis ante mí. La verdad,
os encontráis moralmente corrompidos, espiritualmente muertos y judicialmente con sus almas condenadas a la muerte eterna en el lago de fuego. Entonces arrepentimiento, metanoiaité, significa cambio de los pensamientos que tiene el hombre respecto de cómo se encuentra él, según lo que él piensa, de cómo se encuentra ante Dios. En Isaías 55:7, en la Biblia que usted no lee, y por lo tanto usted no puede pensar como pienso yo, porque yo sí he leído la Biblia. Entonces tenemos un antagonismo entre usted y yo, porque yo tengo mi mente conformada a la Biblia y usted no. En Isaías 55:7 dice Dios: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Deja tus pensamientos, dice Dios. Conforma tus pensamientos a mi Biblia, a mi palabra. Conforma tu mente a la Biblia. En la Biblia, en el libro de Lucas, el Señor Jesús nos cuenta la historia real del rico y Lázaro. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, dice Cristo, que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es la historia del rico y Lázaro. Había un hombre rico que vestía de lino fino, púrpura, y hacía banquete cada día con esplendidez. Eso está contando el Señor Jesús, y se halla escrito en la Biblia. Y había un mendigo llamado Lázaro que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Venían los perros y le lamían las llagas. Pues murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, el alma del rico alzó sus ojos estando en tormentos. Y miró y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces empezó a clamar el rico, el alma del rico en el infierno. Padre Abraham, manda a Lázaro que unte su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. O sea, el alma mira, el alma siente sed, el alma sabe quién es Abraham, sabe quién es Lázaro, puede ver el alma puede hablar, está hablándole el alma del rico a Abraham, y Abraham le dice: hay una gran cima, con ese, o sea, un abismo, que nos separa a ti de nosotros. No podemos nosotros pasar allá donde estás tú, ni tú pasar de allá donde estás tú, en el Gehenna, en el infierno, a este lugar de consolación. Entonces el rico le dice a Abraham: Padre Abraham, tengo 5 hermanos viviendo todavía en la tierra, están con vida física todavía. Manda a Lázaro, mándalo a mis 5 hermanos para que les testifique a ellos, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento en que yo estoy, Padre Abraham. A pesar de lo malo que era el rico, tenía algún sentimiento de nobleza. Algo bueno había en el rico, porque él no quería que sus 5 hermanos fuesen a parar donde él estaba, en el lugar de tormento, del infierno. Entonces Abraham le dice al rico: si tus 5 hermanos no oyen la Biblia, no prestan oído a la Biblia, no conforman su mente a la Biblia, la cual es la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare del infierno, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Bueno, del lugar de consolación donde estaba Lázaro. Porque esta alma que estaba en el infierno quería que Lázaro, que estaba en el lugar de consolación, fuese a la tierra, a este mundo, a decirle a sus 5 hermanos que el infierno era real, que ellos cambiaran su mente, sus pensamientos que ellos tenían, que conformaran su mente a lo que Dios ha dicho y que se encuentra escrito en la Biblia, de que hay un infierno, de que el infierno es real. Entonces, ese hombre que estaba en el infierno, el alma del rico, dice no. El rico no había conformado sus pensamientos a lo que Dios dice en la Biblia. La ley y los profetas, en ese tiempo, era la Biblia que no estaba completada, no estaba todavía terminada. La ley y los profetas. A Moisés y a los profetas tienen. Óigalos a ellos, le dijo Abraham al rico. En otras palabras, tienen la Biblia que no está completa,
tienen a Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, y a los profetas. O sea, los profetas menores, los profetas mayores. La Biblia se completó cuando Cristo vino al mundo y quedaron registrados en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan los hechos del Señor, y luego los hechos de los apóstoles, luego las cartas de los apóstoles, la carta a los romanos, primera y segunda a los corintios, las cartas paulistas, la de Pedro, Juan, Jacobo y el Apocalipsis. Con eso se termina la Biblia. Ahí se completa el canon. Ahí ya queda completa la Biblia con los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Pero hasta que no se completaba la Biblia incompleta era vista como Moisés y los profetas. Entonces, Abraham le dice al rico que estaba en el infierno, tus 5 hermanos tienen a Abraham, a Moisés y a los profetas. Óigalos a ellos. Lean la Biblia. Oigan la Biblia para que ellos conformen sus pensamientos a lo que Dios ha dicho a través de Moisés y los profetas, a través de la Biblia. La respuesta del rico en el infierno fue, no, padre Abraham, no. No es como tú dices, no es como tú piensas, es como yo pienso. O sea, ni aún en el infierno, ese hombre conformó su mente a lo que Dios ha dicho y que se encuentra impreso en la Biblia. No, padre Abraham, no es como piensas tú, no es como dices tú, es como pienso yo, es como digo yo. En el infierno se estaba oponiendo el rico a lo que Abraham le estaba diciendo. Abraham le dijo a Moisés, tus 5 hermanos a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos, oigan lo que Dios ha dicho a través de Moisés y los profetas y que se encuentra escrito en la Biblia. Pero el rico que estaba en el infierno dijo, no, no, padre Abraham, no es como piensas tú, no, es como pienso yo, con mi mente corrompida, mi mente sin haber oído lo que Dios dice y que se encuentra escrito en la Biblia. Sino que si alguno se levantare de entre los muertos, ahí mis hermanos se persuadirán de que el infierno es real, para que ellos no vengan al infierno. Entonces Abraham le dice, si tus 5 hermanos no oyen la Biblia, no leen la Biblia, si tus 5 hermanos no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán de que el infierno es real, de que el hombre por pecar queda condenado al infierno. Tampoco se persuadirán y que necesitan ser salvos, ¿verdad? Tampoco se persuadirán aunque alguno se levantara entre los muertos. O sea, por más que un ser humano mire a un fantasma venir del más allá, diciendo, existe el infierno real, por más que el hombre mire un fantasma, y el fantasma le diga, es cierto lo que dice la Biblia, es cierto que hay un Jesús, que en la cruz nos salvó cuando murió por nuestros pecados, es cierto que existe el infierno, hay que escapar del infierno, es verdad. Por más que los seres humanos miren un fantasma, un espíritu viniendo del más allá, pasando el tiempo, las personas van a decir, tal vez lo soñé, tal vez me lo imaginé. Pero ese ver un espíritu viniendo del más allá, un fantasma, no va a producir el cambio de sus pensamientos. ¿Qué es lo que es arrepentimiento? Cambio de los pensamientos. En términos muy básicos, muy generales, el arrepentimiento que Dios demanda al hombre, que el hombre se arrepienta. Lo podemos ver nosotros cuando una persona dice, voy a estudiar medicina, quiero ser médico, porque yo pienso que el médico le va bien, tiene un buen estándar de vida, va a ganar un buen sueldo, le va a ir bien, yo si soy médico voy a construir una gran casa, voy a comprar un departamento, voy a tener un buen nivel de vida, con un buen ingreso económico, así que voy a estudiar, me parece buena idea estudiar medicina. Entonces la persona entra a la universidad, a la facultad de medicina, después de una cantidad de años estudiando en la facultad, se titula como médico, por fin, y entra a la plena vida laboral, a la vida profesional, como médico. Pero los médicos que son recién graduados, los primeros pasos de la vida de un médico, es sacrificada porque ellos son enviados a hospitales provinciales, rurales, donde la gente está también hoy en día sujeta a mucha delincuencia, hay muchas pandillas de narcotraficantes
que se disparan entre ellos. Entonces los médicos, los que son recién graduados, tienen que estar en las postas rurales, haciendo turnos de noche, trasnochando, atendiendo a personas que vienen baleadas por conflicto de narcotráfico, ¿verdad? Entonces no la pasan muy bien los médicos. Además son amenazados por los delincuentes para que los médicos no testifiquen quién baleó al paciente. Entonces el médico se da cuenta que no la pasa bien, no. Entonces el médico dice, no fue buena idea, me parecía buena idea estudiar medicina, pero ahora visto todo lo que estoy experimentando como médico recién graduado, me parece que no fue una buena idea estudiar medicina. Me parecía en mi mente, en mis pensamientos. Entonces ahora me parece que no. En una primera instancia me parecía que sí, que era buena idea estudiar medicina. Ahora me parece que no. O sea, cambio de los pensamientos. Cambio de lo que le parece a él respecto de si era bueno o no era bueno estudiar medicina. Cambio de parecer en la mente. Entonces el médico dice, me arrepiento de haber estudiado medicina. Debía haber estudiado arquitectura, debía haber estudiado ingeniería en pesca, debía haber estudiado ingeniería comercial. Me arrepiento de haber estudiado medicina. ¿Qué es lo que ocurrió en el médico? Un cambio en el parecer, en sus pensamientos. Ese es el arrepentimiento que Dios demanda, que el hombre cambie su parecer, que cambie los pensamientos que tiene en su mente respecto de cómo a él le parece que se encuentra ante Dios. La realidad, que tiene que ser conformada en la mente de todo ser humano, es que el ser humano viene a este mundo moralmente corrompido. Significa que jamás podrá evitar pecar contra Dios, hasta que su cuerpo se muera. Por haber pecado, su espíritu murió. La paga del pecado es muerte, y esa sentencia se aplica sobre el espíritu y sobre el alma. El alma queda viva, pero sentenciada a la muerte. Y el ser humano sin Biblia va a tener un parecer respecto de cómo él se encuentra ante Dios, de que él no es moralmente corrompido, que él tiene cierta superioridad moral ante los demás, que hay personas que son más malas que él no tiene por qué ser objeto de ninguna condena porque él no le ha hecho mal a nadie, es una persona buena, a la escala moral humana, y a esos pensamientos tiene que modificarlos, tiene que arrepentirse, cambiar de parecer respecto de cómo él se encuentra ante Dios. Tiene que modificar sus pensamientos a lo que Dios ha dicho del hombre y que se encuentra en la Biblia. El hombre tiene que cambiar de parecer respecto de cómo se encuentra espiritualmente, porque por haber pecado su espíritu murió, igual que Adán. Adán fue creado trino, espíritu, cuerpo y alma. Dios le dio un mandamiento a Adán. Ese mandamiento se encuentra escrito en la Biblia, la cual usted no lee. Conforme sus pensamientos a lo que Dios ha dicho y que se encuentra escrito en la Biblia. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios le dio un mandamiento a el primer hombre, a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento de la sabiduría del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pues bien, el día que Adán comió, murió espiritualmente, y su alma, que quedó con vida, quedó sentenciada a la muerte. El día que de él comieres, ciertamente morirás, Adán. Así le dijo Dios. De todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que comió Adán del fruto de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, ese mismo día murió espiritualmente. El hombre quedó convertido, Adán, en un hombre natural, en un hombre animal, con alma y cuerpo, ya sin espíritu. Y es por este motivo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, en Juan 3, versículo 1 al 8, lo cual está escrito en la Biblia, para que usted conforme su mente a la Biblia, y no a su propio corazón, no a las imaginaciones que hay en su mente, y no a lo que le dice la religión, y no a lo que le dice Satanás, y no a lo que dicta el mundo, sino que usted conforme sus pensamientos a la Biblia, que es la palabra de Dios. El Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, estás espiritualmente muerto y necesitas que yo te haga nacer de nuevo tu espíritu.
Todo ser humano necesita nacer de nuevo, porque un día vivió espiritualmente, por pecar murió y necesita nacer espiritualmente de nuevo, nacer otra vez. El hombre tiene que percibirse así leyendo la Biblia. De la única manera que el hombre se perciba así, de esa manera, es conformando sus pensamientos a lo que Dios ha dicho y que se encuentra escrito en la Biblia. Tiene que arrepentirse, modificar sus pensamientos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová. Isaías 55, versículo 7. Arrepentíos, cambiaos los torcidos y corruptos pensamientos que tenéis en tu mente. Desecha tus pensamientos y conforma tu mente a la Biblia, para que tus pensamientos sean conforme a lo que Dios ha dicho y que se encuentra escrito en la Biblia, para que alinees tus pensamientos a la Biblia. Porque si no estarás perdido, estarás siempre engañado por las propias ideas de tu corazón, por las fantasías que se albergan en tu corazón, las fantasías, cosas no reales, por lo que dicta el mundo, por lo que dicta la cultura del mundo, por lo que dicta Satanás en la mente de los hombres que no obedecen a las dos demandas para salvación, los que no se arrepienten y no depositan su fe en el Evangelio. ¿Cómo van a tener fe si no leen la Biblia? La fe viene por el oír y el oír la Biblia. Prestar oídos a la Biblia. La vista puesta en las páginas de la Biblia. Leer la Biblia. Mis pupilas de mis ojos leen la Biblia. La Biblia, la Biblia. Mis ojos leen la Biblia. Mis ojos. Leer, para que mi computador se llene de la información del cielo, la Biblia. Lectura, igual que un computador lee. El computador lee las páginas que están encriptadas. La lectura del lector del computador. Tenemos la lectura a través de la iris de los ojos, para que el cerebro, la mente, vaya llenando esa información que está impresa en la Biblia. Entonces hoy en día en mi país, cada vez más por estos pactos de refugiados, pactos migratorios, entran más y más gente ilegal de diferentes países que son tendientes a tener piel oscura, porque en la Biblia dice claramente que Noé maldijo a la descendencia de Cam. Maldito sea Canaán. Esa maldición transformó la piel del hijo de Noé en piel oscura. De ahí surgen los cananeos, la raza negra de piel oscura. Maldito sea Canaán. Cuando Noé vio lo que le había hecho su hijo Cam, seguramente Cam lo violó, ¿ya? Porque era la costumbre de la gente prediluviana, tener vicios contra naturaleza, descubrir la vergüenza, descubrir la desnudez del padre en lenguaje muy coloquial, muy puritano, muy espiritual, significa tener sexo con el padre, cometer lo que hoy en día todavía es penado por la ley. Cuando un papá tiene sexo con sus hijos, ¿verdad? No descubrirás la desnudez de tu padre, no descubrirás la desnudez de tu madre. Era un mandamiento de Dios en la Biblia, en el libro de Levítico, al pueblo de Israel. Y eso significa no tener sexo con tu papá, con tu mamá. Tú como hijo no tengas sexo con tu papá o con tu mamá. Para una mente corrompida, una mente buenista, que no entiende que el hombre está corrompido desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza, como dice Isaías capítulo 1, versículo 6, porque desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza, todo en él es hinchazón y podrida llaga, no están ni vendadas ni curadas con aceite, heridas malolientes, llenas de pus. Así ve Dios al hombre viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Toda nuestra justicia es para Dios trapo de inmundicia, Isaías 64, 6. Así Dios ve al hombre, y eso, ¿cómo Dios ve al hombre? La opinión que Dios tiene del hombre está impresa en papel en la Biblia, está escrita en toda la Biblia. Lo que Dios opina del hombre que vive en un cuerpo de carne y hueso. Tenemos Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, como está escrito, no hay justo ni aun uno, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, usted y yo, todos se desviaron. A una
se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No se abrogue usted el que usted hace lo bueno ante los ojos de Dios. Porque conforme lo que está escrito en la Biblia, Romanos 3:12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno ante los ojos de Dios. Ante los ojos de su papá, usted puede ser San Expedito. Usted se merece el cielo. Ante los ojos de Dios, nadie se merece el cielo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por si acaso le cité Romanos 3, versículos 10 al 18. Romanos 3, versículos 10 al 18. Ahí está la opinión que Dios tiene de todo ser humano que vive en un cuerpo de carne y hueso. O sea, ¿somos buenos o somos malos nosotros ante Dios? Somos malos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, somos malos, no somos buenos ante los ojos de Dios. ¿Cómo lo dijo el Señor a sus discípulos? En el Evangelio de Lucas, ¿cómo le dijo el Señor a sus discípulos? Les dijo el Señor a sus discípulos, si vosotros siendo malos, no buenos, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si vosotros siendo malos, y como el hombre no conforma sus pensamientos a lo que Dios ha dicho de nosotros y que se encuentra escrito en la Biblia, se va a creer bueno. Una santa paloma, que los demás son malos, pero él no. Entonces él se va a estar abrogando cierta superioridad moral ante los demás. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia en Romanos 3, versículos 22 al 23? Porque no hay diferencia entre usted y yo, entre ningún ser humano, ante los ojos de Dios. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted no sabe que por haber pecado quedó destituido del cielo? ¿Que no va al cielo? No vuela alto, vuela para abajo, para el infierno. ¿Que acaso no se dio cuenta? Porque usted pecó, al igual que yo, y necesita a Cristo, que es el único salvador de su vida. Necesita imperiosamente creer que Cristo le salvó en la cruz, cuando Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted. Necesita imperiosamente depositar fe en el Evangelio. Lo necesita imperiosamente. ¿No se había dado cuenta? Entonces, cuando Noé descendió del arca de salvación, respecto del diluvio universal, Noé sembró parras, cultivó vino, y tomando vino se embriagó Noé, porque no hay justo ni a un uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera Noé. Noé, varón justo ante los ojos de Dios, por la fe es justificado el hombre, no porque él es bueno, sino por la fe en lo que dice Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Y Romanos 5, 1 dice, la justificación es por la fe. El hombre es justificado por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. Fe es lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, en la Biblia que usted no lee. Por eso que usted no conforma sus pensamientos a lo que Dios ha dicho y que se encuentra escrito en la Biblia. Transforme sus pensamientos que tiene, que están corrompidos, están equivocados sus pensamientos. Para que sus pensamientos sean conforme a la Biblia, lea la Biblia, oiga la Biblia, la cual es la palabra de Dios. Entonces, Cam, que fue uno de los hijos de Noé, Noé tuvo a Cam, Sem y Jafet. Cam descubrió la desnudez de su padre. O sea, Cam abusó sexualmente de su papá Noé, viéndolo embriagado. Y se lo comunicó a sus otros dos hijos, que eran Sem y Jafet. Cuando Noé supo lo que su hijo menor le había hecho, Noé promulgó una maldición contra toda la descendencia de Cam. No contra Cam, sino contra Canaán. O sea, toda su descendencia. Maldito sea Canaán, siervo de sus dos hermanos será.
Por eso que los europeos llegaron al África y tomaron como esclavos a los descendientes de Cam, los de piel oscura, los que practican el candomblé, el vudú, el santerío, la macumba, el espiritismo, los que a través del vudú son poseídos por demonios. Y gracias a que aquí a Chile nos llegó la Biblia a través de los españoles, de los ingleses, de los alemanes, Chile pudo un poquito, tener una conducta más agradable ante los ojos de Dios. El ser humano pudo ser más iluminado y le empezó a ir bien. En contraste con los países de Oriente Medio, del Gran Oriente, cómo están viviendo los sirios llenos de guerras, sometidos a la religión musulmana, que es la religión del anticristo, donde la mujer tiene que taparse entera con unos burkas, donde los hombres se casan con niñitas. Ellos no conforman su mente a la Biblia porque ellos creen en Allah Akbar, que es un demonio, es Satanás vivo, Allah Akbar, y creen en el profeta Mahoma, que es el mismo anticristo, el espíritu del anticristo, adorando a los demonios. Toda la gente que profesa la fe islámica, los islámicos, los de Mahoma, los de Alá. Entonces, todo ese mundo que está a partir de Israel hacia el norte, hacia el oriente, mundo comunista, sin Dios en sus mentes, mundo ateo, agnóstico, islámico, y el África e Indonesia, Malasia, a los cuales Dios los ha castigado con los tsunamis, porque allí se practica mucho turismo sexual, mucha pedofilia. Siempre las fuerzas del mal, los demonios, están relacionados con la depravación, con el no someterse a la autoridad, que no haya orden establecido, el desorden, el caos, como en Chile ocurrió el estallido delictual de las fuerzas de izquierda, asusadas por las fuerzas islámicas de Maduro, que las infiltró a través de soldados que vinieron de Venezuela, y toda esta juventud totalmente exenta del conocimiento de la Biblia. Por cuanto el hombre no lee la Biblia, tiene la mente corrompida. Dice la Escritura en Romanos capítulo 1. Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en cuenta, leyendo la Biblia, Dios los entregó una mente corrompida para hacer cosas que no convienen. Por no tener en cuenta a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 28. ¿Y cómo se toma en cuenta a Dios? ¿Cuándo un ser humano toma en cuenta a Dios? Cuando lee su palabra, la Biblia. Dice, Romanos 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mente disfuncional, una mente no conformada a la Biblia. La Biblia que levantó a Alemania, la Biblia que levantó a Inglaterra, la Biblia que levantó a los Estados Unidos. In God we trust. En el Dios de la Biblia nosotros creemos. En todos los magistrados de la Unión Americana dicen, jura por la Biblia. El norteamericano pone su mano en la Biblia. Porque Estados Unidos y su gente fueron fundados en la Biblia, la palabra de Dios. Los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, que conocemos como la Biblia, que es el mensaje de Dios desde los cielos a los hombres que habitamos en la tierra, para que nuestras mentes dejen de estar corrompidas, dejen de estar huecas con información satánica. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia. La Biblia dice eso. El apóstol Juan, cuando está escribiendo a la iglesia primitiva que estaba con Juan, 1 Juan 5:19, dice, 1 Juan 5:19, dice Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, el mundo, toda la gente del mundo, bajo el maligno.
¿Y dónde dice eso? ¿Dónde sale eso que usted acaba de decir? En la Biblia. La Biblia que usted no lee. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan 5, 19. Perdón que no tenga ese pasaje para mostrárselo, pero usted lo puede consultar en la Biblia que usted debe tener en su casa, o la puede buscar en la Biblia en las redes sociales. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:13, en la Biblia, ahí está escrito lo que dijo el apóstol Pablo, lo que escribió, 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito creí, lo que está escrito en la Biblia, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos lo que está impreso en papel, lo cual se llama el libro de los libros, la Biblia, que fue lo revelado por Dios al hombre y que se encuentra escrito en la Biblia, lo cual es la palabra de Dios, que el hombre no la lee, no oye la Biblia. Hoy en día, en Chile, invadido por gente extranjera, ilegal, gracias al gobierno del anticristo, al incipiente gobierno del anticristo, que es las Naciones Unidas, la ONU, con sus pactos migratorios, pacto de refugiados, ley que tipifica el delito de odio racial y religioso, ley de identidad de género, son todas leyes anti-Dios, anticristo. Y el chileno, que es materialista, el chileno medio es un ser sin valores morales. Le interesa el dinero, ganar plata, viajar por el mundo, tener auto, casa. No importa que a sus hijos les estén enseñando a convertirse en homosexuales, no le interesa, porque no tiene valores morales el chileno. Al chileno le interesa el dinero, la plata, tener casa, pasarla bien. No importa que a sus hijitos les estén enseñando que no hay sexo hombre y mujer, sino que hay ideología de género. El hombre chileno, la mujer chilena, es un ser carente de valores morales, porque no lee la Biblia. Los principios morales del hombre se encuentran en la Biblia. El hombre se santifica leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Cuando nuestro Dios encarnado, Cristo Jesús, nuestro Salvador, oraba al Padre respecto a sus discípulos, oraba así el Señor: santifícalos, Padre, santifícalos en tu palabra, la Biblia. Tu palabra es verdad. La santificación, o sea, el apartarse de la maldad y empezar a ser más bueno, ocurre cuando el ser humano presta oído a la Biblia. Los principios valóricos de la Biblia vienen de la Biblia. El conservar lo que se va perdiendo a través de la entropía del paso de los años. Cada vez que se demora más el Señor en venir, el hombre se va corrompiendo más moralmente, se va entibiando. Cristo tiene que venir pronto a establecer su reino milenial. Por 2000 años, estos 2000 años de gracia para con el hombre, el Señor se ha mantenido en silencio, observando cómo se conduce el hombre cada vez más alejado de su Creador, cada vez más muerto espiritualmente, cada vez más corrompido moralmente, cada vez más condenado al lago de fuego, aumentando la ira de Dios, creciendo y creciendo la ira de Dios, que va a tener que ser desencadenada en los 7 años de tribulación mundial. Entonces, el hombre, porque no quiere tomar a Dios en cuenta, Dios le entrega una mente reprobada, corrompida, para hacer cosas que no convienen. Como lo mencioné en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Y como a ellos no les aprovechó, no tuvieron a bien tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, 28. Y como ellos,
Los seres humanos del mundo que no leen la Biblia porque no les interesa tomar a Dios en cuenta. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Toda la gente de piel oscura que la ONU condena a los que hacen diferencia, discriminan, les imputa lenguaje de odio, porque por eso que de las Naciones Unidas viene la ley que tipifica el delito de odio racial y religioso. Que no hablen mal contra los musulmanes, contra los budistas, que no hablen mal contra los negros. Pero resulta que uno tiene que tener sentido común. ¿Por qué a los negros les ha ido tan mal? Porque han sido esclavos, porque practicaban la macumba, porque estaban adorando a los demonios, porque hay tantas guerras y destrucción en Siria, porque hay tanto subdesarrollo en los países de Oriente, tanto salvajismo, guerras, guerrillas, terrorismo, porque ellos no creen en Dios, en el Dios de la Biblia, creen en Alá, creen en los demonios. Y esos seres se están pasando para acá, para el mundo cristiano occidental, que son los que profesan la fe islámica, los que tienen que someter a los infieles a Alá, que son los cristianos, los que creen en Cristo. Los tienen que decapitar. Los que decapitan son los comunistas, con Robespierre en la toma de la Bastilla, y los musulmanes, con Alá Akbar. Durante la tribulación que se viene sobre el mundo se van a unir los islámicos, los musulmanes, con los que adhieren a las ideologías socialistas de izquierda, que son las ideologías de Nimrod, ¿verdad? Las ideologías de la autovictimización. Yo soy víctima de lo que les va mejor que yo. Soy víctima de los ricos. Yo soy víctima, una víctima inocente. El ser humano ante Dios no es víctima inocente, es culpable de no prestar oído a lo que Dios ha dicho y que se encuentra escrito en la Biblia. La razón de ser de la Biblia es para que el hombre transforme sus pensamientos que tiene y los conforme a lo que Dios ha dicho y que se encuentra escrito en la Biblia. En Chile, mi país, como en todos los países, estamos siendo invadidos de gente afrodescendiente. Venezolanos, colombianos, guatemaltecos, nicaragüenses, haitianos, dominicanos. No es que yo sea racista, yo hablo lo que dice la Biblia. Noé maldijo a toda la descendencia de Cam. Son todos los de raza de piel oscura. Todos los cananeos eran de piel oscura. Los egipcios de piel oscura. Los africanos que bajaron a ocupar esas tierras de piel oscura. Los hijos de Canaán. Y todos los afrodescendientes que están en Centroamérica, en Venezuela, en el Bronx, en Estados Unidos, han sido un verdadero dolor de cabeza para los norteamericanos. Con la gente de piel oscura se encuentra el narcotráfico, la prostitución, la jarana en las noches. Es cosa que aquí en Chile, en Antofagasta, en Iquique, ve a uno los barrios tomados por la gente negra, los colombianos, y están asociados a la prostitución, a los bares nocturnos, a la jarana nocturna, al tráfico de cocaína, a la prostitución, a los antivalores, al sicariato. Son cosas que los chilenos no habíamos experimentado, pero que vienen de esa ascendencia, porque ellos adoran a demonios en su origen, en el África negra, la macumba, el candomblé, el vudú, el santerío. Entonces, los demonios son territoriales. Recordemos nosotros que el Señor echó a una legión de demonios en la historia que ocurrió con el endemoniado gadareno. Los demonios le dijeron al Señor: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? O sea que ellos saben el tiempo en que ellos van a ser soltados para atormentar a la raza humana durante la tribulación. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? O sea, ellos saben el tiempo en que va a ocurrir cuando ellos sean soltados para atormentar a los moradores de la tierra durante la tribulación de 7 años. La gente que no ha leído nunca la Biblia no tiene la menor idea de lo que yo estoy hablando. Para ellos le va a parecer locura, porque ellos siguen sin tener conformados sus pensamientos a la Biblia, ¿verdad? Y siguen moralmente corrompidos, como todos nosotros, espiritualmente muertos, como lo estuve yo, pero Dios me hizo nacer de mi espíritu de nuevo, y judicialmente siguen con sus almas sentenciadas al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma, como lo estaba yo.
Pero cuando yo me autopercibí así, me arrepentí de mi condición en la que me encontraba y creí en la salvación que Cristo proveyó para mí en la cruz del Calvario, cuando creí con fe en el Evangelio, yo obtuve la salvación de mi alma. ¿Y usted? Y todo esto que estoy hablándole yo se encuentra escrito en la Biblia. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 3:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios que están impresas en papel en el libro que se llama la Biblia. Entonces, la maldad oscurece. Lo que tiene que ver con la maldad tiene que ver con las tinieblas. Lo que tiene que ver con la verdad, con Dios, tiene que ver con la luz, con lo blanco. La maldad tiene que ver con lo negro, la oscuridad de las tinieblas de la noche, lo negro. La bondad de Dios, la santidad, tiene que ver con lo blanco, con la luz, con el fulgor de la luz. La luz es blanca. Para los que estudian la energía luminosa, el lumen, la energía en su máxima pureza es blanca, color nieve. Lo contrario a la verdad de Dios, lo contrario a la santidad de Dios, es Satanás, es lo negro, lo oscuro. Yo sé que algunas personas me van a juzgar de racista. No, yo me aplico lo que dice la Biblia. No soy un negacionista a lo que ve mis ojos en la Biblia, lo que ha sido revelado por Dios y que se encuentra escrito en la Biblia. Esa es la razón de ser de por qué la gente de Europa tomaron como esclavos a los africanos. Serán siervos de vuestros hermanos. Todos los descendientes de Canaán servirán, serán siervos de vuestros hermanos. Los de Jafé, los de Sem, los semitas, los nórdicos, anglosajones, los sajones, los de Jafet. Entonces los anglosajones, los de Jafet, los nórdicos, tomaron como esclavos en orden a la maldición que Dios le dio a Cam. Porque Cam cometió un vicio contra naturaleza, descubrió la desnudez de su padre Noé cuando él se embriagó. Entonces los de mente corrompida, los santurrones, que no conforman su mente a lo que dice la Biblia, no la pueden conformar porque les es imposible, porque ellos no se arrepienten. Por su propia voluntad no conforman su mente a lo que está escrito en la Biblia. Ellos dirán, lo que usted está diciendo, don Ulises, es mentira. O sea que Cam solamente descubrió la desnudez de su padre y nada más. Como la Biblia tiene un lenguaje santo, la Biblia no tiene un lenguaje que sea morboso. A buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? A buen entendedor, no hay que explicar tanto con tanto detalle. Dios condenó en la ley levítica descubrir la desnudez de la mamá o del papá. Eso significa no tener intimidad sexual, el hijo con la mamá o con el papá. Ahora, eso fue lo que hizo Noé. Eso fue lo que hizo Cam con su padre Noé. Y Noé lo maldijo, pero no a él, a toda su descendencia. Noé no dijo, maldito sea Cam. No, Noé dijo, maldito sea Canaán. Siervo de sus hermanos será. Ahí está la esclavitud. Ahí está la pérdida del intelecto del cerebro africano. El cerebro africano no ha descubierto ninguna vacuna, ninguna diamante industrial, no ha creado ningún celular. Eso lo crean, lo descubren, la ciencia, la gente de piel blanca. Los japoneses, los ingleses, los alemanes germánicos. Esa es la verdad. Eso es lo que está expreso en papel. Y los demonios habitan en toda esta gente que practica la macumba, el candomblé, regiones ancestrales africanas. Y como los demonios viven en esos seres, cuando estos seres, estos descendientes, afrodescendientes, pasan a territorio americano, esos demonios que están en ellos los traen con ellos. Y ahora en Chile se han descubierto, y que incluso en los magistrados, los abogados de la Corte del Poder Judicial, ellos practican el vudú, porque son todos de izquierda. Son todos los jueces del Poder Judicial, el Poder Legislativo, incluso los políticos, ellos adhieren a las ideologías de izquierda, que son las ideologías del anticristo, al socialismo.
y como adhieren al socialismo, que son las ideologías del anticristo, y ellos están en contra de Cristo, entonces se asocian con los de afrodescendientes, con lo de los que tienen esa ascendencia afrodescendiente y sus religiones. Y no es extraño ver a un juez de la Corte de Apelaciones, un juez de la Corte Suprema en Chile, que tenga un rito en su casa al vudú, a la macumba, y estén vinculados con sicarios y con el narcotráfico. Y los políticos de Chile siguen tratando de defender a los chilenos de las fuerzas de izquierda sin incluir a Cristo. Como tienen sus mentes corrompidas todavía, todos los de derecha, por supuesto que mi voto va a ser para Johannes Kaiser, es obvio. Por supuesto que José Antonio Kast fue amenazado y ahora está él totalmente apresado por las órdenes globalistas de la ONU. En un principio, José Antonio Kast quería defender la constitución de mi capitán general Augusto Pinochet Ugarte, que nos salvaguardó de lo que querían hacer con nosotros en Chile, ¿verdad? Con un proyecto constituyente onunista. Pero cuando fue amenazado José Antonio Kast, se terminó el José Antonio Kast que defendía la constitución del 80, el patriotismo chileno, la soberanía chilena, se terminó. Ahora ya José Antonio Kast es una persona totalmente amenazada y dominada por las fuerzas de la ONU, del comunismo global. Entonces el que nos puede políticamente dar un alivio es Johannes Kaiser, el único, no hay otro. Ahora si Johannes Kaiser asume como presidente, Dios lo quiera, antes que venga Cristo a arrebatar la iglesia, si es que todavía estamos acá, le van a hacer la vida imposible. Y la única manera en que Johannes Kaiser podría mantener sus directrices que él quería establecer para salvar a Chile del poder del globalismo, de la izquierda, del socialismo, del comunismo, es usando mano dura, teniendo que entrar a ejecutar, a matar gente, no a matarla, sino que a ejecutarla, imponiendo la ley. Pero eso va a significar que todos los organismos internacionales que son anticristo acusen a Johannes Kaiser de genocida, como lo hicieron con mi general Pinochet, y como toda la ONU en silencio está observando qué va a hacer Donald Trump. Basta que Donald Trump cometa de un mal paso para que todos los organismos internacionales lo juzguen como un genocida, un asesino, un invasor, digno de un imperialismo yanqui, como le llaman los comunistas. Pero, ¿qué sucede con los chilenos? ¿Por qué los chilenos votaron por Boric, cuando Boric es un degenerado? Es un muchacho que ni siquiera estudió, sacó ningún título. Es un drogadicto. Una persona que quería orinar en los cascos de los militares. ¿Y por qué los chilenos votaron por un personaje así? Porque los chilenos son personas sin valores morales. Son ingratos con aquel que los salvó, que fue el general Pinochet. Y lo juzgan como un genocida, adhiriendo a las ideologías socialistas de izquierda. O sea, el chileno tiene lo que se merece. El chileno tiene lo que se merece. Yo hago una excepción de mi persona, porque yo siempre he adherido al capitán general Augusto Pinochet Ugarte. Siempre lo he defendido. Y yo no soy de derecha, yo soy pinochetista. Pero antes de pinochetista, soy del Señor Jesucristo, de Cristo. Y Cristo dijo, sin mí, nada podéis hacer. Y toda esta gente que apoyan a Johannes Kaiser, que son de derecha, siguen sin incluir a Cristo en la ecuación. Y la ecuación no tiene solución, porque la solución es de orden espiritual. A la ecuación, los factores que ellos le agregan son el factor ideológico, el factor cultural, el factor político, pero no incluyen el factor espiritual, el componente espiritual. Porque desde que el hombre es el hombre, existe el bien y el mal. El que encabeza el bien es el Padre Celestial, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, Dios trino en 3 personas, sus ángeles y la iglesia genuina. Esa es la cadena de mando. Y los que cabezan el mal son Satanás, sus demonios, sus ángeles que se rebelaron contra Dios, que fueron creados por Dios, pero que se rebelaron contra Dios, igual que Satanás, y todas las gentes que no profesan a Cristo como su Salvador, que no glorifican a Cristo, que no hablan de Cristo, que no se identifican ante el mundo plenamente con Cristo.
Por lo tanto, son anticristo, porque Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. No hay término medio con Cristo. No hay neutralidad, no existe la neutralidad con Cristo. Si tú no eres de Cristo, entonces eres contra Cristo. Y yo no veo a ningún político nombrando a Jesucristo, diciendo Chile tiene que incluir a Cristo, nuestro único Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a venir a gobernar el mundo entero por 1000 años. ¿Ya? Todo aquel que oiga diga ven. La iglesia, la novia, la esposa diga ven. Ven, Señor Jesús, ven a reinar. Cristo enseñó a sus discípulos a orar y les dijo, oraréis así. Cristo les está enseñando a orar a sus creyentes. Oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Tu reino. Venga tu reino, Cristo. Cristo, tú eres el rey, mi rey. No los políticos, no los seres humanos. Cristo. Y si algún político adhiere a Cristo, yo adhiero al político. Pero no hay ningún político que nombre a Cristo. Todos están queriendo salvar a Chile y todos los políticos los que son políticos conservadores queriendo salvar a su país sin incluir a Cristo, sin incluir en la ecuación el componente espiritual. La ecuación no tiene solución, porque no es solamente el componente político, sino que también el componente espiritual. Porque la lucha es entre el bien y el mal, entre Satanás contra Dios. Los que siguen a Satanás y los que siguen a Dios a través de Cristo, porque Cristo es el Dios encarnado. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es Cristo? El Jehová del Antiguo Testamento. Juan 12:41, Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5. Se está hablando de Jesús, el Señor, en Juan capítulo 12. En el versículo 41, dice allí, Isaías, el profeta Isaías, dijo esto de Jesús, del Señor Jesucristo. Dijo esto de él, de Cristo, cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías, en el capítulo 6, escribe, versículo 1 al 5, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime. Y entonces dije, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. El Jehová de los ejércitos, el Rey del mundo. No Satanás, el Rey de todo el universo, el que creó los cielos y la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores, es el Jehová del Antiguo Testamento, es Jesús del Nuevo Testamento. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Isaías 43, versículos 11 y 12. Cristo anunció, Cristo salvó, Cristo hizo oír. En 2 Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La reconciliación con Dios es sin tomarle Dios al hombre en cuenta sus pecados. Solamente tomándoles en cuenta su fe en la gracia del Señor, su fe en el Evangelio, en la obra de salvación de Cristo. Cuando uno cree de todo corazón que esa obra que hizo Cristo en la cruz bastó para darnos la vida eterna, Dios lo justifica ante el Padre. Cristo lo justifica ante el Padre. Porque Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Cristo va a justificar solamente a aquellos que han creído de todo corazón que ya Cristo les salvó de sus pecados, les salvó del infierno, de ir a juicio ante el gran trono blanco, de ir al lago de fuego, cuando Cristo en la cruz murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros. ¿Ha oído usted el mandato al arrepentimiento? ¿Sabe usted cuál es el arrepentimiento que Dios demanda a todo hombre para que el hombre sea salvo? ¿Ha leído usted lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31? Está escrito en la Biblia. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia de la Biblia, ignorancia de lo que Dios ha dicho y que se encuentra escrito en la Biblia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda
a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que cambien sus torcidos pensamientos que tienen, que cambien sus corruptos pensamientos que tienen y los conformen a lo que Dios ha dicho y que se encuentra en la Biblia. Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Metanoyaité. Cambia los pensamientos de tu mente. Dios ha mandado a todos los hombres en todo lugar que cambien sus pensamientos que tienen ellos en sus mentes. Por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón. Jesucristo, por aquel varón, a quien designó, habiendo dado fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Habiendo dado fe a todos los hombres, con haberle levantado a Cristo al día tercero de entre los muertos. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. ¿Ha oído el Evangelio? Se lo acabo de anunciar. El Evangelio es un anuncio único. Ese anuncio explica qué es lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar. Tuvo que morir Cristo por nuestros pecados. Tuvo que Cristo, en vez de nosotros, dejarse imputar con los pecados nuestros, para Él pagarlos en vez de nosotros, como se pagan los pecados, con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4, mas Cristo murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz del Calvario. 1 Pedro 2:24. Y por ese motivo, Cristo fue ejecutado a la muerte, por causa de que Él tenía nuestros pecados que se condenan con la muerte. Cristo nos salvó por sustitución de condena a la muerte. En vez de mí, en vez de usted, murió Cristo por los pecados de usted, por los pecados de mí, que Cristo se lo dejó imputar gratuitamente, voluntariamente en su cuerpo para Él hacerse cargo de nuestros pecados. Él expiarlos a través de su muerte. Cristo, en vez de usted, para que usted no fuera ejecutado a la muerte, del alma a usted, Cristo se puso en lugar de usted, tomando su lugar, dejándose imputar penalmente con todos los pecados suyos y los míos, para Él pagarlos en vez de nosotros. Y Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y que ha sido resucitado para nuestra justificación. Cristo justifica en los cielos a aquel que ha creído de todo corazón que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, nos salvó del infierno. A los que no han creído de todo corazón, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados nos salvó del infierno, Cristo no nos va a justificar. Acaba de oír el Evangelio usted, Señor. El Evangelio que se encuentra escrito en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y que está escrito en la Biblia. Entonces lo que está ocurriendo en España es que los españoles dejaron a Dios. Los españoles ahora son seres bastardos, inmorales, completamente inmorales, bastardos españoles, bastardos chilenos, bastardos argentinos, bastardos australianos, bastardos los que no creen en Cristo, dignos de ser lanzados al lago de fuego. Gentes inmorales, sin valores morales, le interesa el dinero, igual que una prostituta. La prostituta es capaz de vender su hija, vender su cuerpo a cambio de dinero. No le importan sus hijos, no le importa caer en fornicación porque a ella le interesa el dinero. A un chileno, a un español, a los zurdos comunistas de izquierda, les interesa tener casa con piscina, prosperar económicamente, viajar por el mundo, tener una cuantiosa suma de dinero en el banco, en desmedro de que sus hijos estén corrompidos en la inmoralidad, de la homosexualidad, de que la nación esté destruida, quitándole a la nación la soberanía, derribándole las murallas de la soberanía que Dios impuso a cada nación, porque el Señor es rey de reyes y Señor de señores. El Señor no es rey de un mundo globalizado. Ese es el negocio del anticristo. El anticristo necesita derribar las fronteras para globalizar el mundo y que el mundo entero esté ordenado por el anticristo, gobernado por el anticristo. Pero cuando Cristo venga a reinar,
Él respetará las fronteras nacionales, porque Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, la desgracia de que el hombre no conforme su mente a la Biblia. La suma importancia que tiene el que el hombre conforme su mente a la Biblia. Si no lo hace, está perdido. Al morir se va al infierno. Va a estar engañado por el diablo, va a estar engañado por su propio corazón, que es perverso y engañoso, como dice la Biblia. Dios en la Biblia, a través del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Porque engañoso, más que todas las cosas, y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón. Dios conoce los pensamientos de nuestra mente. Dios conoce lo que piensa el corazón. Y dice Dios, de la mente nuestra y de nuestro corazón, porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente humana, que prueba el corazón humano. Entonces, para que haya una transformación, un cambio interno en los pensamientos, el hombre tiene que leer la Biblia para ir transformando sus pensamientos a lo que Dios ha dicho respecto de cómo se encuentra el hombre ante Dios y que se encuentra escrito en la Biblia, para que el hombre cambie la manera de pensar que tiene respecto del mismo, respecto del mundo, respecto de por qué vino al mundo, para dónde va después que muere, por qué existe la muerte, por qué existe el mal, por qué existe el bien, por qué hay tanta injusticia en el mundo. No es por culpa de Dios, es por culpa del que está gobernando el mundo, por Satanás. Satanás, cuando tentó al Señor en el desierto, 40 días y 40 noches, antes que Cristo iniciara su ministerio, Satanás lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo Satanás, todos los reinos del mundo están bajo mi poder, son míos. ¿Que acaso le estaba mintiendo Satanás al Señor? No. Por eso que en 1 Juan 5:19, Juan dice a la iglesia, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Todo ser humano está caminando en este mundo conforme al maligno, marchando rumbo al infierno. Y para que el hombre despierte esa realidad, tiene que conformar su mente a la Biblia. Entonces Satanás le dijo al Señor, todos los reinos del mundo son míos, yo los gobierno, yo te los daré si postrado me adorares. Y el Señor le responde usando la Biblia. El Señor le responde a Satanás citando las Escrituras. Escrito está, Satanás, ¿dónde? En la Biblia. Al Señor solamente adorarás y a Él solo servirás. La Biblia es la palabra de Dios, es la espada de dos filos que corta para bien o para mal. Entonces, la tremenda necesidad imperiosa que tiene el ser humano de conformar su mente a la Biblia.